Acción contra la trata de personas es el tema que vamos a desarrollar el día de hoy en el programa Incluir para Crecer, a propósito de una campaña que acaba de lanzar el Ministerio del Interior, Corazón Azul Perú, contra la trata de personas. Sobre qué es la trata, o sea, casi el ABC, quiénes son las víctimas, en dónde, digamos, ocurre este delito en nuestro país, nos va a comentar y nos va a responder cada una de las interrogantes Alejandro Silva. Él es director de Seguridad Democrática del Ministerio del Interior, es abogado con larga trayectoria en el tema de derechos humanos y él está, digamos, impulsando esta campaña. Alejandro, muchas gracias por estar aquí en el programa Incluir para Crecer. Gracias, Susana. Es un enorme placer el compartir este espacio tan importante con tus televidentes. Y empezaré respondiendo a tus preguntas. ¿Qué es la trata? Lugar, ¿qué es la trata? Es, para decirlo, uno de los delitos más complejos probablemente que existen en nuestra normativa penal, pero intentaré compartir con las personas el concepto. La trata viene a ser un proceso delictivo en el cual se capta a la víctima con engaños, mediante extorsión, secuestro. Es muy frecuente, por ejemplo, el tema de los avisos engañosos en los periódicos, ¿no? Se necesita una camarera con buen sueldo. Parece mentira, pero eso es uno de los primeros ganchos. De los elementos, de los ganchos, podríamos decir, con los cuales captan a la víctima. ¿Y en qué diario sale más? Hay diarios importantes de circulación nacional y de circulaciones regionales, ¿no? Hay periódicos importantes de nuestro país que lamentablemente tienen muchos de estos avisos. También otro modo con el cual captan a las víctimas, fundamentalmente a las jóvenes, es a través de redes sociales. Avisos engañosos o estas comunicaciones con identidades falsas donde les ofrecen a las jovencitas, a los niños y niñas ser modelos, etcétera, etcétera. Bien, Tercer elemento es el de las agencias, falsas agencias de trabajo, ¿no? O sea, ¿avisos engañosos para qué? Avisos engañosos para justamente atraer a las víctimas respecto a trabajos que no corresponden a la realidad. Daré ejemplo. No te pedimos que tengas secundaria completa, no te pedimos que tengas ninguna universidad, pero te ofrecemos un trabajo X donde te vamos a pagar 1000 soles semanales, etcétera, etcétera. Vas a viajar mucho, lo cual sí puede ser cierto, pero como víctima luego, ¿no es cierto? Entonces, la persona tiene que darse cuenta que ese aviso no corresponde a su realidad. Ahora, ¿quién es el perfil? Hablemos, ¿quién es la víctima? El perfil, si yo pondría un perfil a la víctima de trata de personas, es mujer, entre 13 a 27 años, básicamente, mayoritariamente, de zonas deprimidas económicamente de las ciudades o de las zonas rurales. ¿Amazonía, ¿no? Y andina? Absolutamente también hay Amazonía y andina. Ahora, si dijéramos de dónde proviene la mayor parte de las víctimas o dónde se generan las mayores situaciones de trata porcentualmente, es primero en Lima, luego, por ejemplo, en Loreto, ligado al mal llamado turismo sexual, en Madre de Dios vinculado al tema de la minería ilegal, por ejemplo, en Puno, Cusco también vinculado al turismo sexual, entre comillas, y a la minería ilegal, ¿no? ¿Qué trata es la más frecuente? ¿La sexual? La data disponible, que no necesariamente reflejaría la realidad, es la sexual. Está más allá del 60%, casi el 70% de la información que disponemos. Eso no significa que sea necesariamente la más extendida. Lo que ocurre es que todavía estamos, y por eso la campaña, que vamos a hablar en un ratito, lo que ocurre es que hay todavía una suerte de naturalización de creer que no es trata, por ejemplo, muchas de las situaciones de padrinazgo, madrinazgo. Claro, que venga mi sobrinita, así voy a la casa de mi madrina o de mi padrino. Esa es, ¿no? Entonces, eso también hay que contabilizarlo. De hecho, vamos a iniciar, la próxima semana se lanza la convocatoria, vamos a hacer un diagnóstico nacional para tener una data cierta, fiable. Claro, bien interesante, ¿no? Porque además es política en los últimos años del Estado de levantar data ya, por fin clara, para es el único modo de hacer política pública seria, ¿no? Ahora, sin embargo, sigamos con esta información que más o menos manejan ustedes por el momento. ¿Quién es esta joven? O sea, ¿es una joven que terminó el colegio? ¿Es una joven que proviene de qué familias? ¿Es la quinta de 10 hermanos? ¿Tienen ese dato? Sí, hay muchos de esos elementos. Sí, hay esa información disponible y se podría decir, vuelvo a insistir, son gente joven, básicamente mujeres, de sectores económicamente deprimidos, pero también hay un porcentaje muy alto de familias desestructuradas, ¿no? Entonces, y cuando me hablas de eso, estamos hablando que padres alcohólicos, violencia familiar.
violencia familiar. Si a mí me preguntarían cuál sería uno de los más poderosos antídotos para no caer en la trata, sería el afecto en la casa. Los papás, los mamás, las mamás, los familiares son determinantes para que los chicos, las chicas no tengan esta necesidad de salir un poco huyendo de sus hogares. Pero también muchísima comunicación de los papás para que les hagan saber que detrás de estas falsas ofertas, de estos ganchos que en Internet pueden haber, de estas identidades falsas en Internet, puede haber gente delincuente que lo único que busca es hacerle daño. ¿Ustedes tienen datos más o menos de cuántas son quechohablantes o tienen una lengua materna distinta al castellano? No tenemos esa data, no te quiero mentir, Susana, pero sí podríamos afirmar, absolutamente, justamente el diagnóstico que estamos lanzando ahora busca en primer lugar, la próxima semana, como te digo, sale ya a concurso público para que las instituciones especialistas postulen y se inicie este diagnóstico. Esperamos tenerlo para, exagerando, finales de octubre, exagerando. ¿Por qué? Porque tiene que enganchar, como justamente señalamos, un elemento de base para, uno, el tema del presupuesto, pero otro, para la elaboración del plan 2017 al 2021 en lucha contra la trata. O sea que el plan que vamos a dejar nosotros para los colegas que entran en la gestión nueva va a ser un plan con una data sustentada, creemos que va a ser un plan muy fortalecido, ¿no? A mí me llamó la atención un dato, Alejandro. Hay una línea gratuita para que se hagan denuncias, además, bueno, la campaña Corazón Azul es justamente para promover la denuncia en la ciudadanía si ven casos de trata. Y a mí me llamó la atención lo siguiente. En 2 años han recibido más o menos 3.800 llamadas, seguramente de llamadas que son inútiles y que no sirven para el trabajo que se está haciendo. 173 posibles casos de trata, pero 89, pero 89 fueron rescatadas. ¿Ese número 89 es para alegrarse? ¿Falta mucho? Sí, a ver, quiero, si me permites, hacer un desagregado. Lamentablemente, como ocurre inclusive otras líneas importantes como la 105, el número de las llamadas maliciosas es muy alto. Sin embargo, hay un número bien alto de consultas también que la gente hace a través de la línea. Aunque es una línea de denuncia, hay mucha consulta al final, lo cual está bien. Ahora, es cierto, han habido llamadas que se han convertido en 172 denuncias. De esas 172 denuncias que están caminando en sede policial o fiscal, hemos logrado rescatar en este proceso, en números redondos, más de 80 víctimas en lo que va del año pasado y este año. Es un número alto. De hecho, una sola víctima que rescate ya es un número alto, porque estamos hablando de seres humanos. No, además que es un logro, ¿no? Así es, y es un logro le cambió la historia ya. Absolutamente, pero también es un logro no solamente por eso, sino también porque es un logro porque es gracias a la alianza con la ciudadanía que logramos esto, porque claro, el número redondo, las cifras rescatadas del 2015, 2014, 2015 y 2016 es de 4.200. 4.200 víctimas rescatadas por la policía en ese lapso. ¿En qué periodo? Del 14, 15 y lo que va de este 16. ¿no? ¿4.000? 4.200 víctimas. Y mira, nuestras proyecciones de lo que podrían ser las víctimas directas de trata, calculamos que podrían ser 60.000. O sea, creo que hemos hecho un trabajo importante, perdonen la falsa modestia, pero no, está bien, creemos, sin embargo, del que Estado, todavía hay un enorme reto, de ahí la importancia de la campaña. ¿No? Ahora, ¿qué consultan? Cuando tú me dices... Sí, nos llaman para preguntar, mire, yo tengo un familiar que ha decidido trabajar en la prostitución y nosotros lo vemos mal, y eso es trata de personas, esa es una consulta, por ejemplo. Y nosotros, por ejemplo, en ese caso, le responderíamos si la persona, de manera libre, voluntaria, decide ejercer la prostitución, no tiene ningún tipo de... Uno podría tener consideraciones morales, me refiero para las personas que las tienen, y podría tener una crítica, pero eso no es trata de personas. Entonces, vale la pena también porque hacemos una labor de docencia y de difusión sobre esos temas, ¿no? Ahora, Madre de Dios se ha convertido en el punto focal del problema. Sí, o sea, Madre de Dios siempre está en la agenda y está bien que así sea porque probablemente sea un escenario donde hay muchas víctimas, centenares de víctimas. Hemos logrado, dicho sea de paso, hace 3 meses en un mega operativo rescatar 122 víctimas, o sea, sí estamos haciendo, creo yo, esfuerzos claros sobre el tema. Pero se complejiza no solo por el tema de la minería ilegal, sino que también Madre de Dios es un corredor inclusive de migrantes que transitan llevados por estos llamados coyotes,
básicamente haitianos que luego entran, por ejemplo, a Brasil. Entonces es un escenario bien complejo, donde además hay un tema de drogas, es un corredor de tráfico de drogas. Entonces, y a mí lo que me da pena, y que está, digamos, son zonas, porque son varios puntos, entiendo, en Madre de Dios, pero puntos que están relacionados de alguna manera con la interoceánica, ¿no? O sea, una vía de acceso de comunicación tan importante en nuestro país y que se ha convertido en un punto de vulnerabilidad muy grande, ¿no? Sí. Tiene que ver además, fíjate, tú que lo señalas, ¿no? Esta vía que, claro, que es una ventana al desarrollo también para la delincuencia, genera otras, entre comillas, oportunidades, porque hay que recordar además que la trata no es un fenómeno solo de nuestro país, es un fenómeno lamentablemente global, y tenemos también rutas transfronterizas y flujo de trata, o sea, hay muchas víctimas que las traen, por ejemplo, de República Dominicana o de Cuba, o de Ecuador, Colombia, que son las cifras mayores, ya sea para ser explotadas en nuestro país o a través de nuestro país bajan hasta Chile, hasta Argentina o van a Brasil. Entonces, en este caso, la interoceánica, fíjate tú, termina siendo muchas veces una ventana para que estos criminales lleven a víctimas a Brasil, ¿no? Existe un programa que está a cargo del Ministerio Público, ¿no? Que es este programa de atención y asistencia a víctimas y testigos de trata. ¿Cómo se relacionan ustedes con este programa? Mira, te cuento, si me permites, inclusive el panorama un poco más amplio. En realidad existe una política estatal sobre el tema de la trata de personas que se expresa a nivel estructural en la constitución de una comisión multisectorial de lucha permanente contra la trata de personas. Están 9 ministerios del Ejecutivo más INEI, y está también el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, la sociedad civil y organizaciones internacionales como OIM, UNICEF. Entonces tenemos una mesa de trabajo permanente donde se sientan todos estos actores. Sí, entonces tenemos interrelaciones con ellos. Sí, existía el grupo, ahora existe la comisión, claro, que es esta versión fortalecida de hace algunos meses. En ese escenario, el Ministerio Público también tiene un asiento, y con UDAVIT, que es la sigla de la Unidad de Protección de Víctimas, tenemos una relación muy buena, en el sentido de que, por ejemplo, la policía detecta a las víctimas, hace el trabajo de inteligencia, luego informa a los ministerios, y una vez que se hacen los operativos, rescatar a las víctimas, una de las primeras instituciones que interviene es esta unidad de víctimas y testigos, prestando protección, hace una evaluación psicológica y física de las víctimas. ¿Es fácil rescatarlas? Son 89, te pregunté si era un número que había, bueno, claro, ya son 89 un montón, sí, claro. Pero cuando son operativos pequeños o individuales, el tratamiento, como tú comprenderás, es un poco más sencillo. Pero cuando, por ejemplo, son mega operativos, uno tiene que se tiene que planificar luego de la información de inteligencia, se llama un grupo de emergencia de trabajo que dice, como este es un mega operativo, tienen que ir tantos policías de la policía de trata, porque tienen que tener ese conocimiento no solo respecto a los tratantes, sino cómo se tiene que atender a las víctimas para no seguir vulnerando sus derechos. Tiene que estar UDAVIT, tienen que estar los fiscales especializados en trata, tiene que estar el MINSA para que preste el apoyo también de salud, tiene que estar el Ministerio de la Mujer para avanzar en el tema, en el proceso de acogida. Claro, eso desde el Estado. MINCUS, inclusive, fíjate, el Ministerio de Justicia. Claro, porque ahora es interesante, tenemos también, por ejemplo, un equipo ya de abogados, porque pienso en la comisión multisectorial que también presido, hay un equipo de abogados y abogadas especializados en defender a víctimas de trata. Entonces, claro. Pero del otro lado, ¿dónde está la víctima? Eso iba, fíjate. Pero ¿qué pasa? Llegas al terreno, tienes todo eso listo, y muchas veces las víctimas, y lo comprendemos ya, por la relación de sujeción y de explotación que han tenido, tienen una suerte de lo que podríamos llamar síndrome de Estocolmo. Muchas de ellas dicen, no, yo no estoy explotada, yo estoy acá libremente. O es porque también muchas veces las chantajean, le dicen, mira, yo tengo a tu hijo, entonces si tú denuncias ya sabes lo que va a pasar. Es bien complicado. ¿Cuáles son los escollos que encuentran en el camino? Hasta llegar a la víctima y fíjate, llegas a la víctima y ella dice que no. En primer lugar, yo me atrevería a decir que un gran escollo generalizado es la enorme indiferencia social. Mientras la sociedad no tenga una cultura de reprobación frente al tema de la trata de personas, puede ocurrir en nuestras narices y no va a pasar nada. Porque esto está mezclado con visiones pues moralistas, ¿no? Yo por qué me tengo que ocupar de esas mujeres que están en los burdeles, etcétera, hay como bien extendida esa visión. Cuando no se piensa que un enorme número de estas personas están porque son explotadas, no porque quieren estar. Entonces la gente siente que no tiene por qué. Y además pues son... las víctimas son de los sectores más abandonados del país, y somos un país, habrá que decirlo con tristeza, pero también con firmeza, donde la discriminación
marca muchas veces las relaciones Todavía, interpersonales. todavía. Entonces, ahí tienes un principal problema. El otro es el tema de que todavía estamos, ¿no es cierto?, caminando en un fortalecimiento de las capacidades del Estado, no solamente para la investigación, en los policías, en la fiscalía, en el Poder Judicial, la asignación de recursos. Los recursos todavía son manifiestamente insuficientes. Han habido importantes avances, pero me parece que lo serio como funcionario público es decir que todavía faltan recursos. Se ha crecido, pero tenemos que crecer con más fortaleza. Entonces, ese es uno de los temas. Y el aspecto más retador probablemente sea justamente el aspecto de acogida de las víctimas. El entorno de las víctimas, me imagino porque que desde ocurre, mira, hemos deja... tenido casos en los cuales inclusive la propia familia luego no quiere recibir a la víctima, o dice, no, ya estuvo en un prostíbulo, ya está manchada y nosotros no la vamos a recibir en nuestra casa. Es terrible. Entonces, hay un tema ahí muy retador, pero bueno, hay que ir avanzando. Mira las imágenes temas, ahí. ¿no? Esas son intervenciones. Sí, son algunas intervenciones, es cierto, sí. Y la familia después apoya, digamos, hay una familia que se resiste a apoyar y hay otra que apoya. La que apoya lo hace en qué condiciones? O sea, admite que hubo, digamos, un poco de abandono en la víctima. Sí, a ver, te voy a hacer comparte datos. Sí, algunos de ellos sí, digamos, se dan cuenta que han sido los principales responsables para que las personas a veces terminen en manos de estas redes criminales. Pero hay otras que lamentablemente luego de un tiempo ocurre como los ciclos de violencia familiar, ¿sabes? Es decir, así como el marido pegalón, se arrepiente un mes y se porta bonito, pero luego empieza el ciclo. Entonces, muchas veces, en muchos casos, se ha identificado que el ciclo de violencia respecto a la persona otra vez se da. A la que se fue. Así es. A la adolescente, a la joven que se fue. Entonces, hay que entender la complejidad del fenómeno para entender también que no es fácil abordarlo, lo cual no significa que no hay que hacerlo. No, pero muchas veces ocurre eso, ¿no? Ahora, cuando me hablas de que se rescatan 89 víctimas, ¿qué pasa con los victimarios? A ver, respecto a los victimarios, en los operativos que ha hecho la policía desde el año que te he comentado hasta la actualidad, si la memoria, porque hay tantas cifras que a veces... en el caso de tratantes se encontraron en números redondos cerca de 600 tratantes que han sido puestos a disposición de la justicia. La data que nos ha alcanzado el Poder Judicial es que se tramitaron 63 procesos, entre 60 y 65 procesos que llegaron al Poder Judicial y fueron objeto de sentencia. Hay 42 sentencias. Están en la cárcel. 42 personas con sentencias, ¿no? Que han estado relacionadas con más o menos 70 víctimas. Claro. Como se ve entonces el tránsito desde la denuncia o sea, hay más de la un tratante sentencia. por víctima. O sea, hay más víctimas por tratante. Sí, es que... Un tratante puede tener 3, 4 víctimas, claro. O una. Porque, por ejemplo, en el acuerdo. caso, claro, te das cuenta, puede ser el cabeza de una organización criminal. Ahora, Corazón Azul lo que busca es justamente promover la denuncia. Sí. En una sociedad como la nuestra, en donde la violencia todavía está aceptada como normal, como práctica de vida natural, ¿qué señales puedes tú recomendarle a la gente para que diga, frente a esto, mejor me voy a marcar el 18-18, opción 1, porque es un problema de trata? ¿Cuáles dirías tú que son las principales señales? A ver, en primer lugar, había una pregunta que quedó medio suelta, el tema de qué es la trata, ¿no? Entonces, la trata es la captación, decíamos, de las personas, que luego son transportadas, son extraídas de su entorno, digamos, de seguridad. De acuerdo. Lejos de la familia, de su tierra, de su pueblo, de su ciudad, y llevada a otros lugares para luego ser explotadas con fines de explotación sexual, laboral, mendicidad, tráfico de órganos, compra-venta de niños, por ejemplo. Entonces, para cada una de estas expresiones de la trata, pues hay como señales, por decirlo de algún modo, ¿no? En primer lugar, los lugares donde hay lugares de ejercicio de la prostitución que terminan muchas veces siendo lugares en realidad de explotación sexual. Denunciar el hecho de que exista lugares de explotación sexual, de ejercicio de prostitución prostíbulos ilegal, o prostivarios, como se dice, inclusive legales podría ser, o sea, aunque no hay, digamos, tú sabes, hay una falencia en la normativa de nuestro país. Ese es un primer elemento. Un segundo elemento es la identificación dentro de esos espacios de personas que aparentan o son menores de edad. Ahí es clarísimo que hay trata. Porque no puede un menor de edad estar ejerciendo ese tipo de actividades libremente. El supuesto consentimiento que da no es válido, pues. No es válido. Una niña de 16 no da un consentimiento válido para eso.
O sea, a priori, te das cuenta. Entonces, segundo lugar es la condición psicológica, el comportamiento de las víctimas, porque alguien que está ahí sometida tiene un comportamiento apagado, ensimismado, etcétera. O sea, deprimida. Deprimido, ¿no es cierto? Las condiciones donde se da el fenómeno, si tú ves objetivamente que esas personas nunca salen del lugar, prácticamente están prisioneras, no tienen capacidad de libertad, de movilidad, pues es también un elemento para identificar que hay un tema de trata de personas. Ah, de acuerdo. Ejemplo, ¿no? Entonces, creo que podemos anunciarle a la gente que no deje de marcar el 1818 opción 1, que justamente para hacer las denuncias, la campaña es Corazón Azul contra la trata de personas, acción contra la trata de personas, ¿no? Esto es bien importante, es Corazón Azul. Permíteme acá, esta parte, que hay que anunciar. Una campaña que va a ser sostenida ¿hasta cuándo, Alejandro? La campaña es todo este mes de julio, pero el trabajo continúa. Esto es solamente parte, un componente de todo el proceso de prevención que hacemos. No es que solamente hacemos una campaña de un mes al año, no, hay diversas acciones, ¿no? Es importante que la gente se compre el pleito. Este no es un lío de 3 o 4 personas, este es un problema que ataca, que atañe a la esencia de las personas, del ser humano. Si nosotros no asumimos como un problema nuestro, son semejantes nuestros los que son sometidos a la esclavitud, creo que sería muy vergonzoso, inclusive a nivel humano. Y la verdad que tomar o sea, uno ve y observa los hechos, ¿no? Y el siguiente paso es denunciar, y a veces no lo hacemos, es verdad. Sí. Preferimos que pase la historia delante de nuestros ojos para no comprometernos. Pero en estos casos son adolescentes y jóvenes que pueden perder su vida en el sentido literal y metafórico. Absolutamente. No se pueden recuperar si emocionalmente. Me permites, el número 1818 opción 1 es uno de los canales de denuncia, pero también se puede ir directamente a la policía, directamente al Ministerio Público, ¿no? Esos son los canales que tenemos para denunciar, ¿no? De acuerdo, Alejandro. Muchas gracias por estar aquí en el programa Incluir para Crecer. Yo quiero recordarles que hasta el 12 de julio hay una muestra fotográfica en el Congreso de la República, Los Condenados de la Tierra, una muestra a cargo de Carmen Barrantes, estupenda fotógrafa de nuestro país, que visitó Madre de Dios justamente, y en base a esa investigación es que hace esta muestra fotográfica en el Congreso de la República, que va hasta el 12 de julio. Ya nos vemos entonces. Hasta la próxima.